Y bueno, dejando ya el manual de Oslo, digamos, y este enfoque de innovación, digamos, como resultado, quiero centrarme, digamos, en en la clasificación o los tipos de innovación, teniendo en cuenta el grado de novedad. Es decir, esa característica, digamos, muy resaltada y muy conocida de las innovaciones, digamos, que hacen, digamos, de que generalmente juzguemos algo como innovador o no, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay dos tipos, digamos, de innovaciones. La innovación radical o innovación disruptiva, ¿no es cierto? Ahora, algunos autores, digamos, diferencian entre radical y disruptiva, pero eso no es, digamos, la intención de esta presentación. Entonces vamos a centrarnos en la innovación radical, digamos, como aquella innovación o introducción de algo completamente nuevo. Es decir, de algo que no existía anteriormente y que luego es introducido, ¿no? Más adelante, en la otra lámina vamos a ver los ejemplos, ¿no es cierto? Y vamos a poder reconocer, digamos, a qué nos referimos con innovación radical. Se da en productos y procesos nuevos que rompen con los paradigmas tecnológicos predominantes y representan puntos de inflexión para las prácticas existentes. Esto es importante porque en la teoría de la innovación se habla mucho de los paradigmas tecnológicos, es decir, durante, digamos, la existencia de la humanidad, mejor dicho, la existencia de la humanidad ha ido acompañada siempre de cambios tecnológicos, ¿no es cierto?, de progresos tecnológicos, ¿no?, que han generado revoluciones, digamos, las revoluciones tecnológicas. Una primera revolución tecnológica, por ejemplo, fue la aparición de la agricultura, ¿no?, que permitió justamente, digamos, domesticar, digamos, o por decirlo así, permitió, digamos, al ser humano poder establecerse, ya que tenía, digamos, una fuente, digamos, de alimentación fija, ¿no? Entonces, el hombre pasó, digamos, de estar vagando, digamos, en clanes para poder, digamos, recolectar comida a establecerse en un punto fijo, ¿no? Entonces, la agricultura, digamos, fue una revolución, digamos, que promovió, digamos, un cambio, digamos, en la humanidad. La segunda revolución, digamos, bueno, otra revolución, digamos, tecnológica fue la revolución industrial, ¿no?, que se dio en Inglaterra, todos lo sabemos, y que justamente permitió, digamos, desencadenó, digamos, de una forma mucho más acelerada, digamos, el proceso, digamos, de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces se introdujo, digamos, se basó en la máquina a vapor, ¿no es cierto?, permitió la generación, digamos, de fábricas, permitió la generación, digamos, inclusive, digamos, de nuevos métodos de producción, digamos, nuevos productos, nuevos procesos que aparecieron teniendo como base, digamos, esa revolución industrial, ¿no? Y que, digamos, inclusive, digamos, rompe, digamos, las estructuras sociales, ¿no? Porque a partir, digamos, de la creación, digamos, de las fábricas, digamos, y de la industrialización, surgen, digamos, nuevas clases, digamos, en el aspecto social, ¿no? Los obreros, digamos, y los burgueses, quienes eran dueños del capital. No vamos a entrar en esos temas, no es, digamos, el punto de discusión, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, las innovaciones radicales generan un alto grado de incertidumbre, alteran las posiciones competitivas de las empresas establecidas y en algunos casos llegan a provocar la aparición de nuevas industrias. Un ejemplo clásico, señores, es la aparición, digamos, de la cámara digital, ¿no?, que, digamos, puso en ventaja, digamos, a empresas como Canon, digamos, o como la otra empresa japonesa de cámaras, Sony, digamos, u otras empresas, digamos, Nikon, y que dejó, digamos, fuera de la competencia a Kodak, ¿no? Y a otras empresas, ¿no? Entonces, esas son innovaciones radicales, ¿no? O sea, aparecen, digamos, en el mercado, ¿no? Digamos, cambian las posiciones competitivas de la empresa, o sea, es decir, una empresa, digamos, que domina el sector, digamos, puede dejar de ser la empresa que domina ese sector por la aparición de una nueva tecnología y de una nueva empresa. Un ejemplo clásico es IBM, por ejemplo, y Apple, ¿no? Antes digamos, de que aparezca el Apple I, ¿cierto?, y el Apple II, digamos, que fueron las grandes innovaciones introducidas por Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿no es cierto? Quien dominaba el mercado de las computadoras era IBM, ¿no? Pero, digamos,
este mercado, digamos, era, digamos, reducido, digamos, a un grupo, digamos, de usuarios, digamos, que tenían que tener un conocimiento experto, digamos, y además tenían que tener, digamos, la infraestructura necesaria para poder alojar estas computadoras que eran inmensas, ¿no? Entonces, luego que aparece el Apple I, Apple II, Apple gana, digamos, el liderazgo, digamos, en el sector, digamos, y relega a IBM, digamos, en a una posición menor en cuanto, digamos, a la competitividad en el mercado, ¿no? A eso hace referencia, digamos, cuando decimos, digamos, que estas innovaciones radicales alteran las posiciones competitivas de las empresas. Y en algunos casos llegan a provocar la aparición de nuevas empresas, por ejemplo, como la biotecnología, ¿no? La aparición de la biotecnología, digamos, revoluciona cómo se organiza la industria. ¿Por qué? Porque permite justamente la aparición de empresas que proveen nuevos productos o nuevos servicios que antes no se daban, ¿no? Por ejemplo, estas empresas, digamos, que permiten, digamos, hacer diagnósticos biomoleculares, digamos, en diferentes sectores, ¿no? En el campo de la salud, de la agricultura, en el campo, digamos, de la acuicultura, ¿no? Entre otros, ¿no? Aparecen nuevas empresas, nuevas industrias. En su momento, digamos, bueno, hablé de la segunda revolución, la tercera otra revolución fue la revolución de los chips, ¿no? O la aparición, o lo que se basaba en la electrónica y que dio, digamos, pie, digamos, a toda esta era que estamos viviendo, la era, digamos, de la electrónica, de la revolución de la electrónica, y que justamente, digamos, dio pie a que aparezcan, digamos, empresas como Apple, empresas como Nokia, digamos, empresas como, digamos, proveedoras de servicios de Internet, una serie de empresas. Y ahí tenemos ejemplos, digamos, de qué serían las innovaciones radicales, más que el iPhone, digamos, que es una innovación también que cambió, digamos, la forma de comunicarnos, ¿no es cierto? Y la frecuencia de comunicarnos, fue el teléfono, ¿no es cierto? El teléfono, digamos, que marcó todo un hito, digamos, respecto, digamos, a la forma de comunicarse anteriormente, que eran las cartas, ¿no? Las cartas o los telegramas, ¿no? Entonces, la aparición del teléfono, posteriormente ya los celulares, ¿no es cierto?, fueron innovaciones radicales que, digamos, que produjeron la aparición de nuevas empresas, ¿no?, que alteraron las ventajas competitivas, digamos, de las empresas en el mercado, y además cambiaron, digamos, la forma como los seres humanos, digamos, interactuamos, ¿no? Entonces, tiene implicancias sociales de todas maneras. Otra innovación es el auto, por ejemplo. Antes de que, digamos, Ford pudiera introducir en forma masiva, digamos, los autos, el medio habitual de transporte eran los caballos y las carretas, ¿no? Entonces, esto también es un ejemplo de una innovación radical. ¿Por qué? Porque te marca todo un paradigma, un parámetro, ¿no? Porque aparecen, digamos, los autos, se comienzan a construir carreteras, ¿no es cierto? Se comienza, digamos, a poner señalizaciones de tránsito para garantizar la seguridad de todos los que usan los autos y, digamos, y los peatones, ¿no? Entre otras, digamos, modificaciones necesarias que se tuvieron que dar. Entonces, estas innovaciones radicales cambian, digamos, el mercado, digamos, cambian también, digamos, algunos aspectos de la sociedad, entre otros. La penicilina, por ejemplo, digamos, que se obtiene a partir de un hongo, ¿no es cierto?, y que ayuda a combatir, digamos, a combatir las bacterias, digamos, en beneficio de la salud humana, también fue, digamos, una innovación, digamos, que ocurrió en el campo de la salud y que nos dio innumerables beneficios, ¿no? Nos ayudó, digamos, a reducir la mortalidad de ciertas enfermedades, digamos, producidas por bacterias, digamos, mejoró la calidad de vida, entre otros, digamos, beneficios, ¿no? Y abajo tenemos lo que ya habíamos hablado del Apple II, que, digamos, permite llevar, digamos, el mundo de la computación, digamos, a todas las personas, ¿no? O sea, su introducción y su masificación, digamos, hace posible que actualmente quizás, posiblemente que estemos, digamos, que cada uno de nosotros tenga una computadora en su casa, digamos, una laptop en su casa, digamos, y, digamos, podamos, digamos, trabajar, organizarnos, digamos, en base a eso, ¿no? Son las innovaciones radicales. Entonces, el mensaje aquí es, las innovaciones radicales son nuevas respecto al estado de la técnica, respecto al estado del arte o respecto a lo que ya existe, ¿no?,
generan, digamos, cambios en los paradigmas tecnológicos, ¿no? Generan, digamos, cambian, digamos, la posición competitiva, digamos, de las empresas, influyen, digamos, en aspectos sociales, en cómo la sociedad se organiza y permiten la generación de nuevas industrias, nuevas empresas, digamos, basadas justamente en estas tecnologías que van apareciendo, ¿no? Son innovaciones radicales. El otro concepto, digamos, o tipo, digamos, de innovación son las innovaciones incrementales, ¿no? O sea, hace referencia a las pequeñas modificaciones que configuran algo nuevo. Eso es igual, citando a Farberger, se basan en mejorar lo ya existente para darle mejor funcionalidad, calidad, diseño, entre otras características, y no involucran grandes cambios en la novedad, pero están orientadas a satisfacer las necesidades de los clientes. Y esto es lo que vemos en el día a día, señores, ¿no es cierto? Estas innovaciones incrementales, esas innovaciones marginales, digamos, como lo llaman también, digamos, los académicos, son las que realizamos a diario, ¿no? Es decir, esas pequeñas modificaciones, esos pequeños cambios que permiten, digamos, mejorar la funcionalidad de un producto, de un servicio, digamos, de un proceso, o, digamos, la calidad de los mismos, digamos, son esas innovaciones incrementales, ¿no? Y que están ligadas, digamos, a las necesidades de los clientes, están fuertemente orientadas a generar valor, digamos, al cliente. Ejemplo de eso tenemos 3 ejemplos claves: el mouse, por ejemplo, ¿no? Todos nosotros hace 10 años, por decirlo así, ¿no es cierto?, podíamos reconocer cómo era nuestro mouse, ¿no? Nuestro mouse era, digamos, grande, pesado, y tenía un botón innecesariamente blanco, inclusive me acuerdo, era blanco, ¿no es cierto?, y tenía que estar conectada a tu PC, ¿no es cierto?, para poder funcionar, ¿no es cierto? Y en cambio el día de hoy, no sé si lo pueden ver ahí, tenemos esto de aquí, también lo pueden ver en la máquina, ¿no es cierto?, que es un mouse, digamos, que no necesita, digamos, un cable, puede estar conectado mediante USB, ¿no es cierto?, o mediante Bluetooth, ¿ya? Y a partir de allí poder, utilizar, digamos, el mouse de forma, digamos, rutinaria, ¿no? También tiene mejoras, digamos, en cuanto al diseño para una mejor, digamos, para mejorar la ergonomía, ¿no? Tiene ya incorporado algunas características, luces, o sea, es personalizado, si tú lo quieres llamar así, y tiene este roll on, ¿no es cierto?, que permite pasar y digamos, las láminas o la información de una forma mucho más rápida, ¿no? Esas son innovaciones incrementales, o sea, se han dado, digamos, de forma progresiva, que van generando valor, generando valor. El otro que tenemos, el USB, por ejemplo, ¿no? El USB, digamos, como era antes, digamos, solamente tenía una capacidad limitada, pues, de 5 megas, 10 megas, ¿no es cierto?, eran grandes, y ahora, digamos, tenemos USBs con capacidades de 1 terabyte, o tenemos USBs, digamos, que tienen formas, digamos, de tarjeta. Yo por allí tengo un USB que tiene la forma de una tarjeta de presentación, digamos, formas de lapicero, o sea, innumerables formas, ¿no? Innumerables modificaciones, digamos, que van cambiando las funcionalidades, las características en cuanto al diseño y la calidad del mismo, ¿no? Funcionalidades en el caso de USB, por ejemplo, ahora estamos hablando de USB, digamos, que transmiten la información de una forma mucho más rápida y tiene mayor capacidad, digamos, de almacenamiento de información, funcionalidades. Características en el diseño, ¿no? Diseños personalizados, con luces más pequeñas en forma de tarjeta, y la calidad es porque son más resistentes muchas veces a los factores externos que pueden dañarlos, ¿no? Y el otro lado, bueno, otra innovación incremental que lo vemos cada vez que viajamos, que son, digamos, la incorporación de estas llaves de seguridad con códigos, ¿no es cierto?, en las maletas, ¿no? Antes las maletas, ¿cómo viajábamos? Le poníamos el candado, ¿no es cierto?, y, digamos, y así de esa forma asegurábamos que lo que teníamos adentro no pueda ser, digamos, sustraído, ¿no? Ahora con estas, digamos, dispositivos de seguridad, hacen posible, digamos, de que podemos
pueda mejorar la apariencia, pueda darme mayor seguridad, ¿no es cierto? Y pueda garantizarme, digamos, de que las cosas que estoy transportando no puedan ser sustraídas por nadie, ¿no? Entonces, son innovaciones incrementales. En el campo ya teórico, dice, varios autores recogen de que las innovaciones incrementales, digamos, son las que impactan, digamos, de una mayor forma en la productividad, digamos, de las empresas, porque justamente, digamos, están orientadas, digamos, a satisfacer necesidades puntuales, digamos, y atender, digamos, necesidades y oportunidades puntuales, ¿no? Y en el acumulado, digamos, en el proceso de acumulación de estas pequeñas o modificaciones, cambios, ya surgen, digamos, las innovaciones radicales, ¿no? Pero, digamos, esos son ya aspectos teóricos ya más profundos que no se van a tocar en estas videoconferencias, ¿no? Entonces, digamos, hay innovaciones radicales, digamos, innovaciones incrementales, pero también hemos visto innovaciones de producto, de proceso, de comercialización digamos, y de cómo se organizan, digamos, las empresas, ¿no? Y ahora vamos a ver rápidamente, porque ya el tiempo es tirano, ¿no es cierto?, acerca de cómo los modelos de producción de innovaciones, ¿no? En un primer momento, digamos, en los años, digamos, post Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, el primer modelo que se planteó fue un modelo lineal, en el cual decía, digamos, que el proceso iniciaba con la investigación y el desarrollo, lo cual generaba, digamos, spillovers o digamos, generaba, digamos, insumos para poder transformarlos, digamos, en productos, y entraba a la fase de producción y luego entraba a la fase de marketing o de introducción al mercado, ¿no? Pero el proceso innovador iniciaba, digamos, con la investigación y el desarrollo, y esto se recoge básicamente en la teoría de Schumpeter, porque Schumpeter, en su definición, digamos, de innovación y destrucción creativa, pone énfasis en las innovaciones radicales, esas grandes que hemos visto, y pone énfasis en las grandes empresas, ¿no? Entonces, un poco, digamos, que este modelo, digamos, lineal, que empieza en la investigación y el desarrollo, digamos, se sustenta en estos aspectos teóricos planteados por Schumpeter, y que pone como primera piedra, primer hito, digamos, a la I+D o la investigación y desarrollo, para que luego, digamos, esto, digamos, pueda generar nuevos productos, nuevos procesos, ¿no? La pregunta ahí, ¿y el mercado? O sea, ¿en qué momento se recogen las necesidades, digamos, digamos, del mercado o de los usuarios, ¿no? Entonces es allí como, digamos, ante una serie de cuestionamientos, digamos, este modelo, digamos, es adaptado y se dice, digamos, de que, no, la piedra, digamos, angular del proceso, digamos, innovador no es la investigación y el desarrollo, sino es al contrario, es el mercado, ¿no es cierto? Eso es la necesidad, digamos, de los clientes, digamos, quienes van a, van a direccionar la investigación y el desarrollo para que ésta luego, digamos, se transforme en innovaciones, ¿no? Entonces, es lo contrario, por decirlo así, al modelo inicial, ¿no es cierto?, que planteamos. El primer modelo es conocido también como el empuje de la ciencia, o el science push, y el segundo modelo es el jalón del mercado, digamos, o pull market, ¿no? Ambos son, digamos, modelos lineales, digamos, ambos fueron vigentes, digamos, en sus momentos, hablamos a partir de los años 50, a partir del año 80 aproximadamente, y, digamos, influyeron en la orientación de políticas públicas para promover la innovación, digamos, en diferentes países. Luego de ello, digamos, se plantea este modelo que está aquí, que parece complejo, ¿no? Pero, digamos, básicamente hay que llevarnos como lección dos cosas. Uno, que reconoce de que el proceso innovador, digamos, tiene influencias que parten desde la investigación y el desarrollo, y, digamos, tienen también, digamos, gran influencia que parten desde el mercado. Es decir, las necesidades, digamos, de los usuarios, las oportunidades de mercado, digamos, junto con digamos, el conocimiento científico-tecnológico que se va produciendo, son insumos importantes para el proceso innovador, ¿no? Y eso, digamos, es en resumen lo que plantea, digamos, este modelo. Y además, esto es un proceso interactivo, no es un proceso por etapas secuenciales que no se retroalimentan, ¿no?
Klein, digamos, que es quien plantea este modelo, digamos, de cadena, ¿no es cierto?, plantea de que el proceso innovador es un proceso de interacción, un proceso, digamos, que está encadenado, que tiene etapas, pero que además, digamos, es un proceso interactivo porque recibe, digamos, conocimiento externo, digamos, al ámbito de la empresa, ¿ya?, para poder generar y promover más innovaciones. Pero hay un punto importantísimo que quiero resaltar en este modelo que plantea, digamos, que para determinar el potencial de mercado, ¿no es cierto?, lo hace considerando dos cosas, considerando la parte técnica y la parte económica, es decir, la viabilidad técnica y económica, digamos, de las necesidades y oportunidades de mercado, ¿no? Y para ello, digamos, utilizan, digamos, la vigilancia tecnológica, utilizan, digamos, una serie, digamos, de herramientas para estimular la creatividad, digamos, o herramientas para recoger información a partir, digamos, de los usuarios, los clientes, de la red de distribuidores, de los proveedores, digamos, que están asociados al ámbito de la empresa, pero también recogen, digamos, información tecnológica, información científica, para poder determinar cuáles son las tendencias tecnológicas, digamos, que van a marcar, digamos, una trayectoria, digamos, de aquí a los próximos años, ¿no? Entonces, el modelo de Klein, el modelo interactivo, plantea eso, ¿no? Hay, digamos, la innovación, digamos, se produce en una serie de etapas donde se reconoce la importancia, digamos, de la investigación y el desarrollo, se reconoce la importancia, digamos, de la información que proviene del mercado, y este proceso, en vez de ser secuencial, ¿no es cierto?, digamos, es un proceso, digamos, encadenado e interactivo al mismo tiempo. Y, digamos, el proceso, digamos, el último, digamos, modelo, digamos, que está, digamos, en boga, por decirlo así, es el Open Innovation o innovación abierta, que hace referencia un poco, digamos, a lo que ya veníamos hablando con Klein, con el modelo planteado por Klein, que te dice, digamos, de que las innovaciones se producen a partir de dos grandes fuentes de financiamiento, fuentes de conocimiento, ¿no? O sea, uno el interno y el externo, y el otro es el externo. El interno, digamos, tiene que ver con los proyectos de investigación y desarrollo que se realizan dentro de la empresa, ¿no? Y el conocimiento externo está relacionado con la información o el conocimiento, digamos, que se produce en el ámbito externo de la empresa por otros actores, ya sea una universidad, un instituto público de investigación, un centro de innovación tecnológica en el caso peruano, ¿no? Con esos insumos, ¿no es cierto?, hablamos de conocimiento, ¿no es cierto?, con esos insumos la empresa va a generar innovaciones, digamos, que van a crear nuevos productos en el mercado en el cual la empresa ya se desenvuelve, o va a generar innovaciones para nuevos mercados y le va a permitir a la empresa poder diversificar, o va a generar tecnologías o innovaciones que la empresa, digamos, no puede, digamos, comercializar directamente por cuestiones estratégicas, y lo puede licenciar o lo puede transferir a otra empresa, digamos, para su explotación, ¿no? Entonces, el modelo de Open Innovation, lo más importante es entender que se puede innovar a través de la generación de conocimiento interno o a través del uso de conocimiento que generan otros actores, como las universidades, como los institutos públicos de investigación, las CITES y otras empresas también, ¿no? Y eso sí, da pie y es el fundamento para lo que vamos a ver más adelante, que es la transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque justamente la transferencia de tecnología se basa o se centra en eso, ¿no? En hacer que las universidades, los institutos públicos de investigación, los CITES, puedan transferir, digamos, el conocimiento que generan para hacer que las empresas puedan innovar mucho más, para que puedan potenciar la innovación. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo de innovación abierta propuesto por el profesor Chesbrut? Son aumenta la disponibilidad de tecnologías, reduce riesgos de investigación y desarrollo tanto en costo como en tiempo, promueve la vinculación a la universidad-empresa, innovaciones, digamos,
radicales o, digamos, disruptivas, por decirlo así, y promueve la vinculación entre el cliente, digamos, y las empresas, ¿no? Por ejemplo, allí hay dos casos, uno de General Electric y otro de Verizon, digamos, en el cual lanzaron una convocatoria a nivel mundial orientado a investigadores, a emprendedores, estudiantes, padres de familia en general, planteándoles un reto, ¿no? El challenge. Le plantean un reto, ¿no es cierto?, diciéndole: yo, General Electric, tengo un problema que resolver. A quien me ayude a resolverlo, ¿no es cierto?, y se compruebe su viabilidad técnica y comercial, le voy a dar un premio para que lo desarrolle, ¿no es cierto?, y lo voy a hacer socio, digamos, bajo ciertas condiciones contractuales, obviamente, para que para el ganador, ¿no? Entonces se estimula la generación de ideas, ¿no es cierto?, y de soluciones, ¿no?, para poder, digamos, promover innovaciones dentro de la empresa. Lo mismo hizo Verizon. Y recientemente, digamos, una universidad peruana, una incubadora peruana, digamos, pública, hizo algo similar a través de 1551 Challenge, ¿no? Entonces, el Open Innovation, digamos, es un modelo, digamos, muy potente como para poder potenciar la innovación. Pero hay que tener en cuenta de que hay que darle, digamos, la estructura para que pueda desarrollarse en forma adecuada. Sobre todo cuando vamos a hablar, cuando más adelante, de los temas de colaboración academia-empresa. Es decir, las reglas de juego, ¿no es cierto?, para convocar, digamos, a los potenciales, digamos, proveedores de soluciones o de innovaciones, tienen que estar claras en términos de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, en términos de beneficios compartidos y en términos de explotación, digamos, o comercialización de las tecnologías que se puedan desarrollar. Eso que estoy diciendo actualmente, que le estoy mencionando, está dentro del campo de la transferencia de tecnología, digamos, y son, digamos, los fundamentos, digamos, son las reglas de juego, digamos, que van a soportar todos estos procesos, ¿no? No voy a desplayarme, digamos, en este tema. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos temas de propiedad intelectual, cuando veamos transferencia tecnológica, aspectos contractuales, ¿no es cierto? Pero quiero dejarlo aquí, digamos, en el tema, digamos, de los modelos de innovación, como una herramienta poderosa para poder vincular, digamos, a las empresas con las universidades para poder generar innovaciones. Esa es la idea, ¿no? Para poder innovar constantemente. Y las conclusiones, digamos, a las que que voy a dar de lo que hemos visto es básicamente que la innovación implica algo nuevo y algo que genera valor, ¿no? Algo nuevo, algo que genera valor, que, digamos, no necesariamente, digamos, tiene que ser nuevo, digamos, en el mundo, sino que puede ser nuevo en el ámbito de la empresa, en el ámbito de un sector productivo o en el ámbito de un país inclusive, ¿no? Y eso, digamos, es importante reconocerlo. Además de que la innovación no es un proceso lineal, no es un proceso, digamos, que solo se fundamenta en la investigación y el desarrollo, sino es un proceso que además requiere ciertas otras habilidades, otros conocimientos, otros recursos, digamos, para que se pueda, digamos, llegar a una innovación. Otro, digamos, hecho importante es la diferenciación entre lo que es un invento y es una innovación, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, amigos, porque más adelante, cuando veamos temas de propiedad intelectual, de patentes, modelos de utilidad, ¿no es cierto?, vamos a tener que, digamos, que traer nuevamente a la mente esa diferencia entre lo que es un invento y lo que es una innovación. Y, digamos, ya para concluir y luego, digamos, pasar, digamos, a responder las preguntas que han podido formular, decir, digamos, de que el modelo, digamos, actual y más poderoso, digamos, por decirlo así, y que da sustento al tema de transferencia de tecnología, son los modelos interactivos y el modelo de innovación abierta, ¿no? En el cual, digamos, para generar innovaciones es necesario la utilización de conocimiento externo e interno, digamos, para aumentar, digamos, la oportunidad y la posibilidad
de poder generar e innovar mucho más. Muy bien, estamos aquí para responder las preguntas. Hay una serie, hay diversas, digamos, nos alegra haber motivado una serie de preguntas respecto a lo que es innovación, digamos, a los tipos de innovación. Por razones de tiempo no vamos a poder responder todas. Hemos seleccionado las preguntas que de una u otra forma engloban, digamos, las inquietudes de varios participantes, pero todas y cada una de esas preguntas van a estar respondidas y colgadas junto con la presentación que les he mostrado en la página web del CONCITEC, donde se va a implementar un site especial en transferencia tecnológica. En este site va a estar colgado las presentaciones que se van a desarrollar, digamos, en este ciclo de conferencias, tanto las PPTs como los videos, y además va a estar, digamos, las presentaciones y, digamos, las ponencias que se dieron en el mes de agosto durante el Seminario Internacional de Transferencia de Tecnología. Entonces, por razones de tiempo, vamos a responder algunas preguntas, pero todas las preguntas, digamos, que nos han hecho llegar los participantes van a estar respondidas y colgadas en este site, ¿no? La fecha en donde ya todo debe estar colgado será aproximadamente la última de diciembre, digamos, para fiestas, digamos, navideñas, pero, digamos, ahí podrán ustedes, digamos, colgar, poder apreciar la respuesta a cada una de ellas. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es si la innovación de procesos solo se refiere a procesos productivos, y eso, digamos, es una buena pregunta, porque no, la respuesta es también, obviamente, basado como referencia en el manual de Oslo, ¿no es cierto? La innovación de procesos implica la innovación, digamos, de procesos productivos, valga la redundancia, y también a procesos de distribución, ¿no? Cómo, digamos, organizamos mejor las formas de poder distribuir los productos o las mercancías, ¿no? Otra pregunta es, si bien es cierto, el producto es consecuencia de un proceso, obviamente los procedimientos o protocolos con los que generalmente están supeditados el proceso de mejora continua, creo que es más un comentario, pero aquí hay una discusión, digamos, muy interesante entre poder diferenciar, digamos, cuál es la diferencia entre una innovación incremental y un proceso, digamos, de mejora continua dentro, digamos, del marco, digamos, de la gestión de la calidad, ¿no? Hay una línea, digamos, muy delgada, ¿no? Dado que los dos, digamos, estimulan, digamos, los cambios orientados a generar satisfacción y valor al cliente, ¿no? Y hasta cierto punto no se ha llegado, digamos, a una diferenciación, digamos, clara, ¿no? Lo que sí podemos decir es que, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la innovación como campo, digamos, de estudio, digamos, la innovación incremental como campo de estudio per se, ¿no es cierto?, hace referencia a las pequeñas y a los pequeños cambios, digamos, que generan nuevos productos o nuevos procesos. Y quizás la diferencia, obviamente, con cargo a discusión, digamos, en posteriores, digamos, videoconferencias, que puede ser un tema muy rico, es de que a diferencia, digamos, de los procesos de mejora continua, las innovaciones incrementales, digamos, si bien es cierto, están orientados, digamos, a generar valor, digamos, a través de nuevos productos y procesos, no necesariamente, digamos, están enmarcados, digamos, dentro de procedimientos, digamos, previamente establecidos, ¿no? Es decir, en otras palabras, una innovación incremental, si tiene, bien cierto, tiene como base, digamos, la mejora o la incorporación, digamos, de mejoras en los productos o procesos, hay cierto margen de libertad para poder, digamos, generar, digamos, estos nuevos productos o nuevos procesos, básicamente. Entiendo yo de que en los procesos digamos, de mejora continua del sistema de gestión de calidad, digamos, el margen, digamos, para poder hacer mejoras o cambios es quizás un poco más estrecho. Obviamente, vuelvo a repetirlo, digamos, hay una línea muy delgada, digamos, para poder diferenciar esto y, digamos, con cargo, digamos, a discusión, digamos, en
en otro, digamos, en otro espacio, ¿no? Lo que sí hay que reconocer, digamos, porque también hay una discusión en el campo de la innovación en que si los procesos de estandarización favorecen o no la innovación. Esa es otra discusión, digamos, académica, digamos, pero actualmente ya hay un consenso en el que los procesos, digamos, de estandarización, digamos, dentro del marco, digamos, de un sistema de calidad, contribuyen justamente, digamos, a generar innovaciones porque te permiten identificar, digamos, esos cuellos de botellas, esas, digamos, necesidades de cambios, digamos, en la generación de productos y procesos. Como digo, o sea, es un tema muy apasionante, es un debate, digamos, que quizás, digamos, la discusión no esté tanto en cuál es y cuál no es la diferencia, sino el enfoque o la lupa con la que mires las cosas, ¿no? Y eso pasa, digamos, mucho, digamos, con las cosas, ¿no? Se da mucho en el campo académico, en el campo teórico, digamos, de que un mismo, digamos, concepto puede ser visto de diferentes formas dependiendo del enfoque, y cuando veamos transferencia de tecnología creo que lo vamos a entender mejor, porque la transferencia de tecnología puede ser entendida de una forma si lo vemos desde el campo científico-tecnológico, o si lo vemos desde el punto de vista económico, específicamente desde la economía internacional, o si lo vemos, digamos, desde las políticas públicas, digamos, de atracción de inversión extranjera directa. O sea, como le digo, o sea, puedo decir eso respecto a ese punto, con cargos a, digamos, armar más adelante una videoconferencia respecto a ese tema, digamos, específico sobre cuál es la diferencia entre innovación incremental y mejora continua, pero mi posición es la que he mencionado, digamos, de una línea muy delgada, y quizás, digamos, haya pequeñas diferencias, digamos, entre una y otra, pero que de ninguna manera un proceso de estandarización digamos, o sistema de calidad va en contra de la innovación, digamos, eso ya está demostrado que está, digamos, hay evidencia de que no es así, ¿no? Por lo menos evidencia teórica. Luego, el manual de Oslo es la principal herramienta en que se basa la innovación para nuestro país. Esa es una muy buena pregunta y la respondo de la siguiente manera. El manual de Oslo es una guía metodológica para poder medir los procesos de innovación en los países, propuesta por la OCDE, ¿no es cierto? Es decir, por la Organización, digamos, para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE. Dicho sea de paso, aspiración, digamos, de nuestro país para poder integrar esta organización, ¿no? Dentro de esta guía, digamos, dentro de este manual, se hacen una serie de definiciones sobre qué es innovación, sobre cuáles son los tipos de innovación, las actividades innovadoras, y la otra parte consiste en cómo medir estos procesos innovadores. Obviamente es una guía metodológica para poder medir y tiene una parte, digamos, de definición y conceptos, ¿no? Hoy una pregunta de mera cenada, ¿en qué se basa, digamos, estas referencias que he dado de tipologías de innovación? Se basan en el manual de Oslo, y como dije, digamos, durante la charla, estas reposan, digamos, en la definición de Joseph Schumpeter, digamos, que antes de los años 50 dijo, digamos, que asoció el término de distribución creativa con innovación como la generación de nuevos productos, servicios, medios de transporte, distribución, formas de organizar la industria, ¿no? Ese es el sustento teórico, digamos, de estas definiciones. Tienen sus sesgos, sí tienen sus sesgos, como todo en la vida, ¿no? Pero es lo que recoge el manual de Oslo. Entonces, el país lo toma como referencia porque, digamos, a nivel mundial ya, digamos, es un concepto que ha sido incorporado por todos los países en sus políticas públicas, ¿no? Para poder medir los procesos innovadores y para poder, digamos, generar, digamos, estímulos, digamos, para que los países puedan mejorar innovación. La crítica, ¿no es cierto?, como, digamos, es en que estas definiciones, digamos, fueron pensadas más que nada, fueron realizadas teniendo en cuenta, digamos, la actividad de innovación de los países desarrollados, ¿no es cierto? Por lo tanto, luego del manual de Oslo, lo que sigue es, lo que se hace es elaborar lo que se llama el manual de Bogotá. El manual de Bogotá, digamos, es una versión adaptada
a la realidad latinoamericana del Manual de Oslo y los conceptos, digamos, que están incorporados dentro de esto. Pero van a revisar ustedes el Manual de Bogotá, pueden encontrarlo en la web, es de libre exposición, y van a ver que los conceptos no difieren mucho, ¿no? No difieren mucho porque, como hemos dicho, ¿no es cierto?, una innovación tiene dos grandes características, la novedad y el valor, ¿no? Y si tú tienes en cuenta, digamos, el producto del proceso innovador, puedes diferenciarlo en innovación de producto, de proceso, de forma de comercializar esos productos de proceso o forma de organizar la empresa. Académicamente hay otras definiciones, sí hay otras definiciones. Hay una definición de un investigador que se llama, digamos, hay un paper famoso, digamos, de unos investigadores, Henderson y Clark, que ha basado en el estudio, digamos, de sectores tecnológicos, ¿ya? Hace una, digamos, clasificación de innovación en 4 categorías: innovación incremental, innovación radical, innovación modular, innovación integral, y cada uno tiene una serie de características, ¿no?, que de una u otra forma lo hemos comentado, digamos, en la presentación, ¿no? Es la integración, digamos, la generación de productos a través de la combinación, digamos, de productos ya existentes, ¿no? Una innovación, digamos, integradora, como él lo postula, o una innovación modular es cuando combinas antiguos con nuevos productos, no sé, con nuevas tecnologías, digamos, que antes no existían, ¿no? Entonces hay una serie de distinciones, digamos, o digamos, de características que hacen, digamos, que defina categorías de innovación diferentes a las que hemos visto, pero como digo, quedan en el ámbito académico. Digamos, lo que vemos en el día a día, en la práctica común, es lo que hemos presentado, ¿no? Innovaciones, novedad, valor, se diferencian de dimensiones y teniendo en cuenta el proceso innovador, el resultado, producto, proceso. Ahora, si tenemos en cuenta la novedad, ¿no es cierto?, vamos a hablar de innovaciones radicales e innovaciones incrementales, ¿no? Hay otras clasificaciones. En el campo de la agricultura hay innovación adaptativa, digamos, una serie, digamos, de definiciones, digamos, pero que obviamente lo esencial es lo que hemos mencionado, ¿no? Novedad y valor. Luego, en el Perú, la universidad puede ser la fuente de innovación para las pymes. Podemos probar procesos que luego puedan ser utilizados por ellos. Esa es una excelente pregunta, porque justamente lo que el modelo de innovación abierta, digamos, adaptado a países, digamos, como el nuestro, muestra es que las pymes, ¿no es cierto?, que generalmente no tienen capacidades de I+D, es decir, no tienen dentro de la empresa un laboratorio de investigación y desarrollo, no tienen investigadores, no tienen doctores, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, pueden acudir, digamos, a las universidades como un aliado estratégico justamente para generar estas innovaciones. Es decir, yo soy una empresa que fabrica zapatos, ¿no? Y pongo este ejemplo quizás porque he estado en Trujillo, digamos, estos últimos 2 días y, digamos, como que se me ha quedado, digamos, en la memoria, digamos, este sector, ¿no? Entonces, yo fabrico zapatos, ¿cierto? Y yo identifico una necesidad, digamos, en mis clientes, que es la de poder fabricar, digamos, una plantilla que le otorgue a mis clientes una mejor pisada, digamos, ¿no?, una mejor pisada que evite que se dañen los tendones, ¿no? Yo soy experto produciendo zapatos, ¿no es cierto? Y yo no tengo, digamos, incorporado, digamos, dentro de mi empresa un laboratorio de investigación y desarrollo, no tengo, digamos, científicos que vienen trabajando en nuevos materiales, ¿no es cierto?, que pueden proveer soluciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que ir donde la universidad, ¿no es cierto?, donde allí están los laboratorios, están los investigadores, ¿no es cierto?, y, digamos, poner, digamos, este desafío, digamos, a prueba para que, digamos, pueda, digamos, ser resueltos por ellos. Obviamente, eso implica, digamos, aspectos formales, aspectos contractuales para poder, digamos, garantizar, digamos, la colaboración. Se van a tocar más adelante. En ese sentido, digamos, la respuesta es sí. La universidad en el Perú, digamos,
puede y tiene que jugar, digamos, un rol importante para promover la innovación, digamos, en las empresas, en las MIPES peruanas, ¿no? Y eso es justamente que desde CONCITEC, digamos, desde el programa especial de transferencia tecnológica, con los aliados que tenemos como la PUT y otras universidades, otras instituciones, es lo que, digamos, creemos, digamos, y queremos, digamos, que suceda, ¿no? Que la academia, la universidad, se junte, digamos, con la empresa para poder generar y potenciar las innovaciones, ¿no? Y luego, otra pregunta, hablamos de patente, que es un indicador de nuestra economía. Entiendo que la pregunta puede ser si la patente puede ser un indicador del desempeño económico del país, y en términos generales sí, no, perdón, en términos generales no, y en términos específicos sí, me explico. Es decir, si tomamos como referencia, digamos, el índice global de competitividad, ya, que es un índice, digamos, mundial, que nos permite, digamos, evaluar como país cómo vamos respecto a la competitividad, ¿no es cierto? Obviamente que está más relacionado, digamos, al desempeño económico, digamos, del país, y por lo tanto de las empresas, los agentes económicos, para ser, digamos, más apropiados. Vamos a ver, digamos, de que un indicador clave, perdón, mejor dicho, un pilar clave dentro de ese índice es el pilar de innovación. Y este pilar de innovación tiene como indicador, ¿no es cierto?, el número de registros y solicitudes y registro de patentes, ¿no? Entonces, en términos generales, digamos, las patentes, digamos, contribuyen, digamos, a que el Perú sea mejor valorado, digamos, en términos de competitividad, pero en términos específicos, el número de patentes, digamos, te indican la capacidad inventiva de un país. Es decir, para que haya una patente, digamos, está detrás todo un proceso creador, ¿no es cierto? Es un proceso, digamos, que en algunos casos, si estamos hablando de una patente de invención, va a llevar un grado de novedad mucho mayor y generalmente, ¿no es cierto?, está soportado, digamos, por la investigación y el desarrollo, ¿ya? O en el caso de ser una patente de utilidad, está soportado por un proceso, digamos, creador, digamos, o de investigación, digamos, de características diferentes, digamos, pero que además agrega valor, ¿no? Entonces, en ambos casos, una patente te indica la capacidad inventiva, la capacidad de crear, digamos, y la capacidad tecnológica que tiene un país y que se expresa, digamos, en una patente, ¿no? Entonces, eso es lo, digamos, lo que indica una patente. Ahora, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, algo que es la capacidad inventiva, ¿no es cierto? O sea, hemos dicho, una patente refleja la capacidad inventiva, pero no necesariamente te puede, digamos, medir la capacidad innovadora, ¿no? Ese es otro término, digamos, otra discusión, digamos, pero se entiende, pues, de que si un país tiene capacidad para desarrollar tecnología, naturalmente tiene capacidad para poder introducir esas tecnologías en el mercado, porque no va a producir, digamos, simplemente por crear cosas nuevas, sin pensar en la utilidad y en el valor que puede generar, ¿no? Bueno, con esto, digamos, ya se acabó el tiempo. Nos hemos pasado 5 minutos. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su participación. Como dije, digamos, anteriormente, todas las preguntas van a ser, digamos, colgadas en el site, van a ser debidamente respondidas y van a ser, además, de ser posible, y si lo amerita, va a ser, digamos, referenciada con literatura para que ustedes puedan profundizar mucho más acerca de estos temas, ¿no? La intención es justamente introducir en la temática, digamos, poner, digamos, difundir estos temas de conceptos de innovación para poder establecer, digamos, lenguajes comunes, digamos, y para ahí poder generando discusiones acerca de la temática, ¿no? Sabemos que somos innovadores, ¿no es cierto? Sabemos que necesitamos innovar, sabemos, digamos, que la innovación es algo positivo, pero también debemos, digamos, conocer, digamos, lo que implica una innovación, ¿no es cierto? Cuáles son las principales características, cómo podemos diferenciarlas, digamos, los diferentes tipos de innovación y cómo esto se asocia, digamos, con algo que vamos a ver más adelante,
que es la transferencia de tecnología, ¿no? Nuevamente agradezco la participación de cada uno de ustedes, las preguntas han sido muy interesantes y demuestran, digamos, un interés y una necesidad por, digamos, conocer muchos más estos temas, y estoy seguro que de aquí en adelante, digamos, esta expectativa y demanda, digamos, va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? La próxima sesión, digamos, conferencia va a ser la próxima semana, el día 14, digamos, de este mes, y vamos a tocar el tema de las difusiones tecnológicas un poco más para poder, digamos, entrar en la diferenciación entre una invención y una innovación, ¿no? Ahí también hay, digamos, una serie, digamos, de consideraciones que creo yo es importante, digamos, conocer para previo a la introducción al tema de la transferencia de tecnología. Muchas gracias con todos ustedes.